Bueno, acompáñame el día de hoy a analizar la acción de Xwell y a seguirme en este proceso de las small caps. Lo primero de todo que quiero decir es que, por favor, a partir de ahora, todos los vídeos que suba sobre small caps, quiero que los interpretéis como poder seguir ese proceso de aprendizaje que yo estoy haciendo con las small caps, ¿de acuerdo? Yo me estoy formando con Xavi Comas en la Chavineta y de momento, también tengo que decir que empiezo a dudar de que realmente sea suerte lo que esté sucediendo, porque ya llevo prácticamente un mes cerrando todos los días en positivo y esto es algo que en lo personal jamás me había ocurrido en la vida, en ningún mercado. Entonces, también es verdad que uso un size muy pequeño para lo que estoy acostumbrado a operar en otro tipo de mercados, como el mercado de CFDs o el mercado de futuros. Entonces, como también es un size muy pequeño a lo que estoy acostumbrado a manejar, no es algo que psicológicamente me afecte, es algo que es muy simbólico para mí y eso también me ayuda a no paniquear o poder aguantar un poquito más una posición si pienso que todavía se puede dar porque es un tamaño y un apalancamiento muy bajo para lo que estoy acostumbrado a usar. Es decir, como veis el día de hoy, en este caso, he ganado $40 en 2.934 shares tradeadas. Recordar que en este mercado de small caps, al menos yo en lo personal, estoy usando capital real, capital propio y no estoy usando apalancamiento. Es como si estuvierais en spot, pero sí que dentro del broker hay otras opciones que permiten apalancamiento de 2x, 3x, aunque como ya digo, es completamente innecesario. Entonces, lo primero de todo, que no son informativos, son vídeos que sirven para ver cómo llevo esa curva de aprendizaje y ese proceso. No podéis coger estos vídeos, coger lo que yo os digo como referencia, ¿vale? Porque soy completamente nuevo. Puede ser que sea suerte, puede ser que no. Sí que es verdad que tampoco nunca me había sucedido en la vida de llevar casi 4 semanas cerrando verde todos los días sin excepción, pero puede ser que debido a la poca muestra que tengo, que uso un apalancamiento muy cómodo para mí, haya tenido un periodo de varianza positiva. Entonces, sobre todo, no quiero que os cojáis estos vídeos fuera algo de lo que tengáis que aprender o tomar nota. Simplemente es qué es lo que he estado pensando, qué es lo que he tradeado. Sí que en cuanto a price action, lo que voy a explicar, hay muchas cosas que podéis usar en otros mercados y os van a servir y son 100% válidas. Pero ahora, cuando empiece a hablar un poquito de la empresa y a nivel fundamental, quiero decir que si digo algo mal o estoy en algo equivocado, por favor, si alguien entiende más del tema, que deje un comentario, que explique cómo es esto, si he cometido algún error y si hay algo que mejorar, porque como ya digo, nunca había tocado ni las small caps en general ni mercado de acciones, ¿vale? Por lo que para mí, así como todo lo que es a nivel fundamental, en el mercado de Forex o en el mercado de índices y a nivel de macroeconomía y a nivel de políticas monetarias, políticas fiscales y demás, flujos de capital en otros mercados, sí que considero que soy una persona que lo que os pueda decir no va a ser una cosa errónea y lo podéis coger y lo podéis usar. Cualquier cosa que diga en el vídeo, quiero que quede claro que puedo estar 100% equivocado y simplemente ha sido una forma de pensar y qué es lo que estaba viendo yo en el gráfico. Y como ya os digo, a nivel técnico, todo lo que voy a explicar tiene sentido, son conceptos muy sencillos de entender y podéis aplicarlo en cualquier otro tipo de mercado. Entonces, lo primero de todo, acción de Xwell. Vamos a ver primero de todo de qué es esta acción. Para analizar acciones, en este caso, uso Dilution Tracker, que es una herramienta que también es de pago, pero de momento la uso gratuita porque prácticamente no entiendo nada. ¿Qué es lo que podíamos ver de esta acción? Lo primero de todo que me ha llamado mucho la atención de esta acción es esto. Esto es algo que en un principio ya me ha hecho saltar la alarma. Es decir, ¿cómo puede ser que esta acción, siendo una microcap, porque solo tiene 6,6 millones de market cap, tenga tanto flujo de caja disponible? En este caso, el net cash sería el efectivo disponible menos la deuda que tiene la acción o esta empresa de Xwell, es decir, sería net cash
efectivo total menos deuda dividido entre el total de acciones en circulación. Y esto, para una empresa de estas características, que ahora vamos a ver de lo que es muy alto. Esto le correspondería a cada acción 3,39 y la acción el día de hoy empezaba cotizando por debajo del dólar. Esto es algo que yo no entendía mucho, pero bueno, viendo el pre-market, todo lo que se había extendido la acción y viendo en este ciclo de mercado, que literalmente desde que estoy aquí en la chavineta he visto poquísimos gaps and go, o sea, básicamente el gap and go sería cuando el precio de la acción rompe el pre-market high y luego sigue una tendencia alcista muy fuerte. Lo he visto poquísimo, ¿vale? Pero del día de hoy se ha dado. Y de hecho también voy a enseñaros un corto en el que me he estopeado, que para mí tenía también bastante sentido, justamente también en apertura y cómo me he flipeado a long rápidamente. Entonces, lo primero de todo, es una empresa de bajísima capitalización, ¿vale? Estamos hablando de 6,6 millones. Y esto que veis aquí, de menos 13 millones, aquí veis que es market cap, que serían 6,6 millones, y aquí sale qué significa esto de enterprise value, ¿vale? Y cómo se calcula. Porque el enterprise value, en este caso, como sale aquí, a ver si os lo sé explicar bien, porque ya os digo que no domino nada del tema, ¿vale? Y poco a poco, pues, durante los días, pues, voy aprendiendo e intento ir informándome un poco mejor. Enterprise value is calculated as el market cap, en este caso, más la deuda total y restándole, en este caso, la caja neta. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, sale un número negativo de 13 millones y esto es muy positivo. Es decir, ¿cómo puede ser que el market cap total de la acción más toda la deuda, si le restas la caja neta, salga un número negativo? Es decir, tiene un montón de flujo, tiene un montón de caja, tiene un montón de liquidez sin gastar. Y esto en este tipo de acciones, y más con estas características, suelen ser acciones que están súper endeudadas, que están a punto de quebrar todas, ¿vale? O sea, son todas basura, aspiran a ser como la nueva Nvidia, pero son empresas realmente de mierda, ¿vale? Y por eso siempre se habla de el long side y el back side, porque literalmente estas empresas suben en V y bajan en V el mismo día, ¿vale? Es una locura. Entonces, si no lo tengo mal entendido, es que al salir menos 13 millones es que realmente la empresa tiene muchísimo más efectivo que deuda sumado a todo el market cap. O sea, es algo completamente... es muy raro. Es muy raro. Y luego vemos que de institutional ownership hay muy poco, ¿vale? Hay empresas que tienen, si nos fijamos aquí, se puede ver los institucionales y como vemos, no hay ningún institucional que tenga un montón de porcentaje de las acciones o que esté todo en manos de una institución o un gran tenedor. Como veis, esta empresa cotiza en el Nasdaq y es una empresa como de servicios, en este caso, como spam wellness y también como un poco de servicios médicos, si no tengo entendido mal. Entonces, lo que hago es mirar las noticias y vemos que ayer, o sea, el día que estaba operando la acción, porque hoy ha pasado un día, veo que sale esto. Yo lo que hago básicamente es copiarlo y pegarlo a ChatGPT y que me lo explique. Y intento sacar alguna conclusión que puede ser completamente desacertada. Pero bueno, esto, ¿qué está haciendo XWell? Una empresa de bienestar y bioseguridad anunció que va a levantar aproximadamente 31,3 millones de dólares mediante un private placement, colocación privada de acciones con un inversor llamado Series of American Ventures LLC. Esto significa que no se hace en el mercado abierto, sino que se venden acciones directamente a un grupo específico de inversores. Y cuando he visto esto, teóricamente, ¿vale? O sea, es una noticia dilutiva, porque como veis, todo esto de aquí es dilutivo porque es emisión de nuevas acciones y son bastantes acciones y estos son los precios de ejercicio. No voy a entrar mucho en esto porque si no se va a alargar mucho el vídeo.
Y vale, he dicho que me lo resuma un poco y aquí lo tenemos, ¿vale? Aunque normalmente una colocación privada podría diluir el valor de la acción, recordar que no es algo que se ejerza de inmediato o se tenga que ejercer de inmediato. Pero aquí lo más importante es la entrada de efectivo fuerte, porque mejora su balance de liquidez. Esto le permite pagar deuda, redimir warrants y sobre todo seguir financiando la empresa, que era una empresa que literalmente estaba en la quiebra y tenía muchísima deuda. Entonces, ¿cuál ha sido mi conclusión? Mi conclusión, y os lo voy a decir claro, era operar el price action y ya está, teniendo en cuenta que le han entrado 31 millones en una microcap y recientemente he visto algunas biotecnológicas y algunas farmacéuticas que también le han entrado 100 millones, 80, 120 millones con 3 o 4 veces más market cap y ese mismo día han hecho expansiones del 150-200%. Entonces, por lo poco que he podido ver en el poco tiempo que llevo, para este tipo de empresa, recibir 31 millones mejora muchísimo el flujo de caja, como podéis ver con lo que antes he explicado, evita que esta acción literalmente se vaya a la quiebra. Entonces, cuando domine un poquito más, también os explicaré por qué esta noticia también es dilutiva y por qué pesa más en este caso, o ha pesado más el hecho de que esta empresa pueda irse a la quiebra completamente porque tenían mucha falta de liquidez y con esta entrada de capital, esta empresa de momento parece que se ha salvado. Como vemos, la empresa ha gapeado del 40, del 0,33 al 80 y luego vamos a ver lo que ha hecho en este caso en market. Por último, que sepáis que aquí tenéis todo el tema de dilución, que ya lo explicaré en otro momento. Y aquí tenemos la posición de caja, que lo que nos está diciendo es que la compañía tiene 30 meses de caja basándose en que cada quarterly, en este caso, cada 4 meses, queman 2,89 millones y tienen un estimado de caja de 29,4 millones. Y como podemos ver, venían quemando caja continuamente los últimos años, estando muy endeudados y con la inyección esta de los 31 millones, pues ahora volvemos a tener 30 meses de liquidez teniendo en cuenta que queman esto cada 4 meses y que pues tiene solvencia para 30 meses a este ritmo de quemar caja. Como vemos, pues es una empresa que pues estaba en la fucking shit, por llamarlo de alguna manera, y de golpe porrazo pues le mete una inyección de liquidez y pues se salva, por llamarlo de alguna manera. No voy a entrar más en esto. Si he dicho algo mal, por favor, que alguien me corrija. Yo en un principio había interpretado como la noticia dilutiva por la ejerción de nuevas acciones y demás, pero luego he estado revisándolo un poco, porque como veis, aquí tenéis los warrants, ¿vale? A un precio de ejercicio en 34 centavos y se han emitido 66 millones. Entonces, bueno, era algo que en un principio había visto dilutivo, pero luego he estado viendo y demás, y comparándolo con otras empresas anteriores que también habían tenido mucha inyección de liquidez estando muy endeudadas, parece que es algo mucho más positivo porque esto de aquí, o lo que es dilutivo en este caso, no tiene por qué ejercerse en este momento. Si estoy equivocado, por favor pues, que deje un comentario y que me ayude a mejorar en todo esto. Entonces, aquí tenéis el gráfico de la acción y tenéis todas las operaciones que he hecho, que son bastantes, como lo podéis ver. La forma de operar y de gestionar el riesgo es muy diferente a lo que estoy acostumbrado a hacer y me he comprado un Stream Deck justamente para operar de esta forma. Como podemos ver, voy a poner el gráfico en 2 minutos primero y vamos a analizar un poquito todo lo que se ha hecho. Como veis, el día de hoy pues, se ha salido positivo, con 40 dólares en positivo, y vamos a analizar un poquito esto. Bueno, lo primero de todo es cómo vemos el cierre de mercado y cómo con la noticia pues la acción se dispara y sigue expandiendo al alza y luego lateraliza hasta que hay la apertura de mercado, ¿vale? 9:30
horario Nueva York, que serían 15:30 hora española. Y lo primero que podemos ver, según el price action que yo domino y demás, esto de aquí es una típica estrategia, en este caso, de un gap and extension. Y todas las empresas últimamente se están destruyendo. Entonces, como vemos, pues la empresa ha pasado de cotizar el dólar a corregir hasta 0,75, se ha destruido bastante. Entonces, uno de los plays que estoy aprendiendo aquí en la chavineta es el Gap and Extension, que básicamente sería como, bueno, pues un patrón de falla de toda la vida, con algunas características que no voy a revelar aquí. Y por lo tanto, el único stop que he tenido ha sido cuando he entrado en long por lo que había visto de price action y lo que había analizado previamente. Cuando me he salido del long, he metido short, me he estopeado y cuando luego en esta zona de no de bajo volumen, que esto lo vamos a analizar ahora, ha seguido subiendo, pues me he flipeado long y he seguido comprando todo el rato y me he ido saliendo en niveles superiores. Entonces, vamos a ver, ¿por qué he comprado en apertura? Bueno, sobre todo porque mi riesgo estaba muy cerquita, ¿vale? Es decir, tenía todas las de comerme un stop. En este caso, el primer long ha sido porque por price action he pensado que la acción, en este caso, si era un gap and extension, lo más probable es que en Open subiera para luego destrozarse. Y luego lo que vemos es como una polarización del precio, y es que la acción del precio, en este caso, ha estado rangueando en estos niveles. Como veis, aquí el consenso entre la oferta y la demanda, que esto es teoría subasta pura y dura, estaba negociando en estos niveles. Luego de un compromiso, una puesta a punto de los compradores en este nivel de máximos, al limpiar máximos falla y se destroza con un gap, y luego el precio cotiza en niveles inferiores, por lo que se ha encontrado un nuevo nivel de precio justo y lo normal es pues, que el precio siguiera bajando, que es lo que ha hecho. Entonces, ¿qué pasa a partir de aquí? Que es algo que yo ya veía un poco distinto, ¿vale? Es que luego de que la acción haya cotizado por debajo de VWAP, ha tenido muchísimo momentum, iba acompañado de volumen. Vamos a hacer un poquito de zoom. Marco las zonas de value area. Y como vemos, hay incremento de volumen en la subida, pero luego, en toda esta lateralización, que es ligeramente bajista, porque si hubiese sido mucho más lateral por encima de VWAP, para mí hubiese sido, con este análisis positivo de la empresa, mucho más positivo para buscar long, pero lo que sí que me gustaba en este caso, ¿vale? Era justamente incremento de volumen hasta VWAP y luego no tiene un rechazo fuerte en VWAP y la acción sigue cotizando por debajo, ¿vale? Sino que otra vez que llega a VWAP, el precio vuelve a negociar y aceptar estos niveles de precio. Sube hasta VWAP y luego tiene decrecimiento de volumen, que normalmente cuando no hay interés las acciones suelen desplomarse. Como vemos, cuando estaba a punto de empezar el mercado, en este caso, he entrado long aquí, en VWAP ya me he salido por si acaso, me he reciclado por si acaso se me destrozaba la acción. Y luego cuando ha llegado a este anterior nivel de suelos, techos y suelos anteriores, sería, como se conoce en ICT, el Invert Fair Value Gap, en este nivel, como tenía el stop muy cerquita, teniendo en cuenta los riesgos, he decidido meterme en long, ¿vale? Long, como veis, otra vez en VWAP me descargo bastante fuerte y luego en este nivel de aquí, de anteriores techos, suelos, nodo de bajo volumen, que ahora no se ve porque aquí hay incremento de volumen, tendría que... aquí no veis el nodo de bajo volumen porque en el Open aquí hay mucho volumen negociado y aunque el precio esté poco tiempo, como hay mucho volumen negociado, aquí se ve como si fuera un POC,
pero realmente en ese momento no lo era porque el precio aún no había llegado, ¿vale? En mercados tan poco líquidos como el mercado de las small caps, hay una gran diferencia entre lo que sería el perfil de volumen y el TPO. Puede ser que el precio esté negociando poco tiempo en un nivel de precio, sin embargo que tenga muchísimo volumen en poco tiempo. Entonces, hay bastantes divergencias entre lo que sería ver un TPO y un perfil de volumen con un mercado muchísimo más líquido que normalmente la mayor parte de las veces los high volume nodes o low volume nodes los vamos a ver también con mucho tiempo cotizado en esos niveles de precio, igual a nodo de alto volumen, porque ahí se ha negociado muchísimo más tiempo y por lo tanto hay más volumen. Y por otra parte, los nodos de bajo volumen lo encontraríamos en zonas que el precio ha estado cotizando poco tiempo. Sin embargo, aquí en small caps es muy distinto. Entonces, para enseñaros esto, que esto es algo interesante, que diverge mucho de otros mercados, voy a hacer zoom sin que se vea la apertura. Y como vemos, donde antes salía el POC, ahora sale este nodito de bajo volumen, que es como yo lo veía en ese momento. Y para mí, estos son zonas de rechazo, donde el precio podía rechazar. Otros de lead, pues diréis que entraba short aquí porque sacaba la liquidez al PIB y aquí había un gap. También es verdad, eso también lo veo, ¿vale? Pero lo estoy explicando de otra manera porque también es interesante. Y si os fijáis, aparte de ser este gap, es anterior nivel de suelos, techos, más gap, más liquidez, más que justamente esta vela verde de aquí hubo muchísimo esfuerzo para poco resultado, porque no consiguió romper al alza, ¿vale? Hubo muchísimo esfuerzo en esta vela de aquí para no conseguir romper arriba y crapear abajo y llevar el precio a niveles inferiores de precio y luego cotizar en esos niveles de precio en tiempo y aceptar dichos niveles. Este nivel de aquí, que es el nodito de bajo volumen, más el gap, más todo esto que os he dicho aquí, era un nivel para mí para sortear muy bueno, porque la acción ya habría recuperado otra vez casi el 0,90. Me encajaba un poco con la estrategia del gap and extension o como este patrón de falla, ya que todas las acciones se destruyen. Entonces, como he dicho, primero pero price action. Si sabiese al 100% que lo que he analizado anteriormente el mercado se lo tomaría tan bien con el tema del flujo de caja neto, no hubiese metido el short, porque aquí le he perdido $5 o casi 6. Lo que pasa que, como veis, aquí en XWell, en la posición corta, que es esta de aquí, que está en rojo, he acabado ganando $1 porque luego, operando el backside, he conseguido recuperar esa pérdida de las ventas que había ejecutado aquí. Entonces, voy a poner en este caso el gráfico de un minuto. Vamos a ver también qué puedo mejorar. Esto también es interesante. Aquí se tendrá que hacer bastante zoom. Vale, como vemos, la entrada óptima hubiese sido este nivel, aquí. Pero bueno, yo en apertura estoy un poco loco. Y aquí ya me he metido compra, 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 compra. Y me he descargado un 25% aquí y otro 25% aquí, por si se me iba a cero, ¿vale? Básicamente, porque esto muchas veces VWAP y a cero, ¿vale? Entonces, luego, cuando ha vuelto a caer, como podía entrar en un mejor nivel de precio, he vuelto a comprar. He dicho, si me llega aquí, me estopeo automáticamente, pero pienso que es probable que hasta ese nivel que he analizado, el precio pueda llegar para luego vender. Entonces, como vemos, el precio tiene muchísimo momentum, tiene muchísimo volumen acompañado del movimiento. Y bueno, un VWAP me vuelvo a salir fuerte, luego voy sacando y luego cuando tiene un bounce vuelvo a entrar con menos shares incluso y luego me salgo otra vez, en este caso, hasta antes de que llegara al nivel de precios. ¿Por qué? Porque si no, no me da tiempo a vender. Como ibas long, hubiese sido mejor que no me hubiera dado tiempo a vender porque así no me hubiera comido el stop, pero para que no me pasara eso, pues me he salido rápidamente para poder meter el short. Que por cierto, para poder vender se tienen que comprar allocates, que esto ya lo explicaré en otro vídeo.
Entonces, ¿qué ha pasado en este nivel? Pues en este nivel yo me he empezado a vender, ¿vale? Cuando me he salido de las compras, he vendido. Eh, ¿Cuál era mi nivel de stop de referencia? Mi nivel de stop, según Volume Profile Analysis, sería esto de aquí, porque no debería de superar ya este volumen. Pero obviamente, este volumen estaba reventando este otro volumen y cuando la vela ha llegado hasta este nivel prácticamente y ha retrocedido, me he salido de las ventas lo mejor que he podido porque he dicho, esto no me tendría que estar llegando, es decir, la zona de rechazo o como mucho hasta el 50% de este volumen es para que rechace rápido, no para que la cruce y luego una vez la ha cruzado el precio retroceda poco. ¿Vale? Entonces esto lo vamos a ver aquí. Vamos a hacer zoom. Pensar que esto es un gráfico de 1 minuto, ¿vale? Y también intento encajarlo lo mejor que puedo. Voy a marcar un recuadro, mejor, porque yo siempre trabajo con recuadros en estas zonas. Y voy a extender este recuadro para que se vea la entrada. Como vemos, aquí ya me estaba saliendo y aquí empezaba a hacer el short incluso ligeramente por encima, teniendo un mejor precio. He vendido 3 veces y cuando la vela ha cerrado completamente arriba con un montón de volumen, cuando la vela ha cerrado completamente alcista con un montón de volumen y no me ha cerrado súper fuerte abajo, ¿vale? Porque la idea era salirme a VWAP y luego ya veríamos si sube o cae. Es decir, yo en VWAP me descargo el 80 o 70% de los trades, ¿vale? Que también sería anterior nivel de techos, básicamente, que ahora podrían ser suelos y continuar arriba. Y en este caso se ha extendido muchísimo con un incremento de volumen brutal e igual, si os fijáis, en este caso, y si os fijáis, en este caso, iba un poco demasiado cargado para mi gusto y viendo esto, y cuando el precio ha retrocedido o iba retrocediendo, me he descargado aquí un 20-30% de la posición, he vuelto a entrar aquí arriba, he vuelto a descargar aquí abajo, he vuelto a entrar aquí arriba, he descargado aquí abajo y luego de que hubiese un incremento de volumen y que el precio luego aguantara 3 veces más tiempo cotizando por encima del 0,38 del impulso, con decrecimiento de volumen no me gustaba nada, ¿vale? Yo muchas veces lo que busco es esto, que la subida vaya acompañada de volumen y luego haya un decrecimiento de volumen mientras el precio lateraliza. Entonces, cuando he visto que el precio no caía muy fuerte y que estaba lateralizando con decrecimiento de volumen, fijaos luego cuando vuelve a entrar volumen, cómo sube fuerte la vela, he dicho, vale, esto no me está funcionando. Entonces, ¿qué pasa? Me he cerrado el short, he entrado el long, stop ligeramente por debajo de VWAP en este anterior nivel de suelos techos. ¿Por qué? Porque estaba subiendo con muchísimo momentum. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entro en long, pues esta entrada está mal hecha, pero quería ir un poquito más cargado porque el stop estaba muy ceñido, a diferencia del stop del short que era bastante más amplio. Y entonces, pues bueno, aquí veis cómo voy promediando la entrada, me voy saliendo en este caso de las ventas, veo muchísimo volumen, hago una compra aquí muy mala, ¿vale? Pero como veis luego ya, esto de aquí, considero que teniendo en cuenta los fundamentales que había analizado de la empresa, que no sé si están bien, luego intento buscar la continuación como si fuese, en este caso, un gap and go, que no sería exactamente esto de aquí. Esto sería como adelantarme o intentar predecir lo que iba a hacer la acción. Y el gap and go ya es cuando rompe del todo, bueno, incluso la haltean y luego puedes ir buscando longs, en este caso, para una continuación. Yo en este caso, como me he precipitado y me he adelantado a algo, pero otra vez estaba viendo el mismo patrón. Es decir, como veis,
me voy saliendo de los longs. Me he salido muy rápido, también tengo que decirlo, pero era un nivel de precio que era máximo y muchas veces pues hace un fail breakout y se desploma, ¿vale? Entonces, luego lo mismo, incremento de volumen, ruptura completamente total. Lo que pasa que esto no sé si va a ser una ruptura o un fail breakout, ¿vale? Porque este volumen puede ser completamente para que la siguiente vela se gire completamente y lo que era un volumen de ruptura se hubiese convertido en un volumen de parada o de absorción para parar el precio. Y tengo que decir también que en este caso el análisis VSA es muy útil, ¿vale? En este mercado y nunca me había encontrado un mercado que en este caso respaldara también el volumen como este. Y luego pues veo otra vez lo mismo, ¿vale? O sea, veo un impulso súper fuerte y luego el precio lateraliza 3 veces más tiempo que esta vela de un minuto por encima del 50% de esta vela de un minuto y por encima del 0,382 de todo el impulso alcista. Entonces, cuando veo esta vela con todo este volumen, que no sé si es un volumen, en este caso, para hacer un fail breakout, una falsa ruptura o una ruptura real, cuando ya veo que el precio me confirma aguantando el nivel de cotización en tiempo, como veis, voy cargando poco a poco y sobre todo cargo fuerte aquí. ¿Vale? Aquí, cuando el precio ya me ha aguantado 3 velas, en la cuarta vela, cuando limpia mínimos, entro fuerte, ¿vale? Aquí es cuando entro muy fuerte. Stop, pues en VWAP, ¿vale? Por tener una referencia. Aquí me ha adelantado bastante el movimiento y era algo peligroso, pero yo en ese momento, pues supongo que lo veía bien por momentum, ¿vale? Sobre todo también porque cuando las empresas esta subdólar pasa por arriba de $1, cuidado con sortearlas, ¿vale? Porque he visto squish bastante heavies la subdólar. Entonces, lo mismo, cotización 3 veces más tiempo, de crecimiento de volumen, aguantando el nivel y la cotización de precio. Esto en este caso también me confirmaba perfectamente. Y luego, pues como veis, aquí me reciclo un poco, es decir, aquí me he descargado según iba entrando, a lo mejor aquí me veía muy cargado de posición y aquí me descargo un 25% y aquí un 25% y luego cuando el precio, porque esto ya os digo, puede hacer así perfectamente y cuando el precio me confirma en este caso mi setup, vuelvo a entrar, vuelvo a salir aquí bastante fuerte, veo que el precio le entra un volumen de locos, vuelvo a comprar en un nivel de precio que no tiene sentido, pero sí que es verdad que quería ir un poco más fuerte, ¿vale? No es lo mismo el size que meto aquí, que a lo mejor son 20 shares, por decir algo, que aquí en esta acción no voy tan cargado, y aquí a lo mejor le meto 5 o un share. ¿Qué pasa? Bueno, pues me voy saliendo toda esta subida y ya luego, cuando haltean la acción, que esto es que paran, la acción para de cotizar X minutos debido a la volatilidad, cuando se acaba el halted, en este caso, me salgo prácticamente todo arriba, ¿vale? Porque este halted también, no sé si me va a llevar el precio hacia el inframundo. Cuando ya la han halteado y demás, esto ya sí que sería como un gap and go. Entonces lo que hago es primero comprar en el nivel del halted y luego ya comprar por abajo. Cuando veo que no me está funcionando tan bien, sobre todo me reciclo mucho aquí arriba, voy comprando por debajo de mínimos y otra vez, ¿vale? Impulso muy fuerte, el precio me aguanta la cotización de precio por encima y aquí justamente tendríamos pues el no de bajo volumen, sería esta ineficiencia de mercado que tenemos aquí. Vamos a ver cómo lo veía yo en ese momento, también en 2 minutos, porque esto sí que era muy interesante, ya que este nodito de bajo volumen, sobre todo cuando aquí sí que entro muy fuerte, ya stop en VWAP o ligeramente incluso por encima de VWAP, cuando entro muy cargado aquí, en comparación al size que a lo mejor meto por estos niveles, aquí es porque este nodo de bajo volumen, que sería esta cajita de aquí, si os fijáis, en este caso ya es el nivel del pre-market high, ¿vale? Entonces, cuando el precio rompe con muchísima fuerza y el precio aguanta el nivel de cotización por encima del pre-market high,
tenemos este low volume node justamente en este nivel de precio, que aparte coincide con anterior techo, ahora suelo al PIB, bueno, al PIB no se puede decir aquí, para hacer nuevos máximos. Entonces, si os fijáis, esta ineficiencia que hay en este nivel de precios, que es donde me cargo más posición, es el anterior pre-market high, ¿vale? Entonces, cuando llega aquí es cuando me cargo más, ya tengo el stop por estos niveles de precio. Cuando la acción sube, pues me voy descargando progresivamente. He hecho bastante bien de no sacar todo el size en el próximo máximo porque veía una tendencia en este caso muy alcista y muchísima fortaleza. Y si os fijáis otra vez, me descargo muy fuerte aquí. Luego una cosa que he hecho mal es que han halteado otra vez la acción y todavía lleva bastante cargado. ¿Vale? Y nada más haltear la acción, la han halteado abajo cuando se ha acabado el halted y me he sacado aquí otro 20%. He vuelto a comprar en este nodito de bajo volumen, que es esta ineficiencia de aquí y anterior techo, antes techo, ahora suelo para seguir subiendo. O posible rebote técnico, compro aquí abajo y me vuelvo a salir progresivamente hasta máximos. Y luego pues voy comprando en el nodito de bajo volumen o donde hay menor volumen, que es anterior nivel de techos, ahora posibles suelos. Otra vez lo que vemos por aquí, que esto sí que es bastante interesante, es que aquí el momentum ya ha empezado a desaparecer, ¿vale? Que esto es importante. Para mí este nivel de precio era muy importante que no lo fuéramos a perder. Ahora vamos a ver esto. Como os fijáis, vuelvo a comprar bastante aquí, pero la acción cae. Aquí lo que he hecho es promediar la entrada mucho más abajo, con más size. Mi idea era estos niveles de precio, pero pensaba que aquí también, con el decrecimiento de volumen, podría parecer volumen bastante alcista en este caso, pero no lo sé porque no puedo adivinarlo. Entonces lo que he hecho es promediarme más abajo, el stop estaba otra vez en VWAP y si os fijáis aquí me reciclo muy rápido, ¿vale? Es decir, ¿por qué? Porque aunque aquí haya ido saliendo, incluso fijaos que aquí, con todas estas compras promediadas, me salgo aquí bastante fuerte, ¿vale? Para poder cargar más abajo. Y cuando me hacen esto y se cae en picado la acción otra vez, vuelvo a comprar fuerte, pero me salgo muy rápido para no perderle a estas, promediarme y luego poder dejar correr otra vez un poquito más el precio. ¿Qué es lo interesante aquí? Pues bueno, promedio con más shares abajo, me reciclo rápido para no perderle a estas y cuando tengo un size que hasta VWAP me gusta, en este caso, o puedo permitirme perder, pues en este caso ya dejo correr hasta prácticamente nuevos máximos. ¿Qué pasa? Que yo siempre me dejo un 20% de las shares o un 30% para dejarlas correr arriba. Pero que he encontrado el primer signo ya de debilidad de la acción. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ya todas estas compras de aquí, sobre todo estas de aquí que son más fuertes y estas últimas de aquí, aunque me las haya descargado prácticamente en máximos, la acción ya no rompe arriba. Y si os fijáis, aquí le entra otra vez un poquito de volumen, aunque tampoco es tan relevante como las anteriores, pero el precio gira en V, ¿vale? Y cuando ya gira en V, me deshago de otra por aquí y otra, las últimas acciones ya me las estopeo aquí, que es un stop break-even porque es el precio promedio que yo tenía que estaba por estos niveles aproximadamente. Cuando ya el precio vuelve a caer hasta mi zona de anteriores techos, suelos, techos, empiezo a cargar con muy poco size, vuelvo a comprar, me descargo rápidamente si no se va arriba. Con esta vela entró un poquito más de volumen. Aquí lo hice mal porque compré muy agresivo pensando que esta vela le iba a entrar volumen y me anticipé completamente al precio.
Como veis, me descargo completamente aquí, ¿vale? Para no perderle, porque esto veo que no me está funcionando y a partir de aquí la acción podría girar. Pero ¿qué pasa? Que cuando vuelve a un nivel de precios más bajos, vuelvo a comprar poquito y cuando llega a este nivel de precios es donde me cargo fuerte otra vez. ¿Qué pasa? Que este nivel de precios, por la hora que era, aún podía funcionar, ¿vale? Pero era un nivel ya... ya no es lo mismo, ¿vale? Porque fijaos, momentum, lateralización arriba, momentum, lateralización arriba, momentum, lateralización arriba. Y esto ya no me gusta tanto. Me cargo muy fuerte aquí abajo, sobre todo donde me he cargado fuerte es en esta vela verde, porque aquí sí que puedo estar completamente equivocado, ¿vale? Pero aquí lo que sí que me ha gustado con el análisis de VSA es que justamente en un nivel que yo tenía analizado ha entrado muchísimo volumen, pero para frenar el precio, ¿vale? Para pararlo. Lo que no sé es si luego va a haber decrecimiento de volumen, como ha habido aquí, que esto no me gustaba. Yo quería una vela fuerte con volumen otra vez, pero no la he tenido, por eso me he descargado muy rápido, por si luego el precio se me giraba, aunque he hecho bien de aguantarme posiciones otra vez hasta más arriba. ¿Qué es lo que tenía analizado yo aquí para volver a entrar? ¿Vale? Porque aquí ya estoy empezando a ver una desaceleración y esto perfectamente podría ser una distribución. En el mercado de small caps me he dado cuenta que máximos y mínimos, liquidez, eh, es otro rollo, ¿vale? No tiene tanto que ver, que esto es importante. Entonces, ¿en qué me he fijado yo para decidir, mira, voy a entrar una última vez aquí, me estopeo ligeramente por debajo de VWAP, teniendo en cuenta que, en este caso, lo que me he fijado muchísimo es justamente esto de aquí, ¿vale? Como nos fijamos, el pre-market high ya funciona una vez para hacer suelos y volver a subir. Y luego lo que me gustaba era analizar el gráfico en un time frame superior, porque lo que estaba viendo en un time frame superior en este caso era lo siguiente. Tenemos que en el Open tenemos 3 velas completamente alcistas y luego el precio cotiza 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas prácticamente por encima otra vez del 0,382 de Fibo, que básicamente sería un impulso muy fuerte y luego el precio crea valor, encuentra un nivel de precio justo en otro nivel de precio, ¿vale? Esto también es Auction Theory pura y dura. Entonces he pensado que incluso si me llegara al 1.15 podría añadir como el último size y stop en 1.1 incluso por debajo de VWAP, que esto es algo que eh, es como más intradía, a lo mejor hay que aguantar mucho más la posición y se queda más ahí estancada, ya no está en scalping y tenía más riesgo, ¿vale? Porque no tendría que overextenderse tanto este retroceso. Pero igualmente era todo este nudito de bajo volumen y como vemos, teniendo en cuenta que la vela de mayor negociación de volumen de la apertura es esta de aquí y teniendo en cuenta todo el volumen del pre-market, en este caso, y de el día anterior con la noticia y demás, tenemos que el POC, o negociación de mayor volumen de contratos en este caso, está justamente en la parte central de esta lateralización. Por lo tanto, esta zona de aquí era una zona de rechazo que podía servir para rechazar otra vez fuerte arriba o literalmente cruzarla y reventarme todo lo que había ganado, ¿no? Porque obviamente iba mucho menos cargado, pero quiero que entendáis que esta zona de aquí de rechazo, luego de ver justamente esto, era algo que también me gustaba bastante y como veis es otra vez pues mismo patrón, ¿vale? Acompaña la subida y luego de crecimiento de volumen hasta que vuelve a aparecer un volumen más fuerte que es el que vuelve a romper arriba. Esta ya era como mi última entrada en long, porque analizando el gráfico de TradingView habíamos llegado en niveles
de diarios y semanales muy altos y como veis me descargo todo prácticamente aquí, no dejo extender nada y me cierro completamente sin dejar correr, ¿vale? No dejo extenderla muchísimo más porque ya os digo que era un nivel de precios que para mí ya era poco atractivo, la acción se había extendido un 300%. Consideraba que pues, seguir longueando ahí, que lo voy a seguir, lo sigo haciendo para que lo podáis ver, era un poco peligroso. Entonces, viendo esto en una temporalidad de M1 no me gustaba tanto, pero viéndolo en un time frame de 15 minutos, que se veía así, pues sí que me gustaba para poder hacer incluso nuevos máximos. Como veis luego, pues bueno, cuando el precio vuelve a romper, lo que anteriormente eran niveles de techos, ahora suelos, vuelvo a comprar, me salgo rápidamente, vuelvo a comprar, me descargo aquí un 25%, vuelvo a comprar, me salgo, reduzco size porque no me gusta, vuelvo a comprar en este nivel de precio, me salgo muy rápidamente. ¿Por qué? Porque estoy viendo que esto mm, no significa que no pueda volver a hacer máximos, obviamente, pero por la extensión que llevaba durante todo el día y el nivel de precios que se encontraba en diario y semanal, me parecía en este caso ya complicado que la acción pudiera seguir subiendo. Entonces, como veis, en este caso, pues luego el precio aguanta el nivel de cotización por aquí, así que vuelvo a comprar pensando, bueno, esto cuando lo analizo, digo, bueno, pues en esta zona de rechazo vuelvo a comprar, que es donde hay menos volumen. Vamos a ver, me descargo rápidamente, me descargo rápidamente. Y aquí ya he tenido muchas dudas porque me he flipeado a short, ¿vale? De hecho, yo aquí el short todavía no lo veía tanto, pero ya estando tan cerca de VWAP y demás, esto ya podría ser el backside del día o la zona a partir de cuando la empresa se gira y empezar a buscar cortos, pero yo viendo en este caso el gráfico de temporalidad mayor pensaba que podía acabar de hacer una extensión al alza, aparte por la hora que era, todavía era algo pronto y normalmente pues lo que sería la protocolo de vela diaria de toda la vida de ICT que se conoce como que estás operando el retroceso de esa vela diaria, que normalmente una vela con tanta extensión pues tiene que tener mecha, no tiene por qué, puede cerrar completamente arriba, pero estaba buscando como el retroceso de esa vela diaria o esa mecha diaria. Entonces, ¿qué pasa? Muy interesante esto de aquí ya, porque yo aquí tenía sentimientos encontrados, ¿vale? Es decir, tenía ciertas dudas. ¿Por qué? Vale, porque sí, fijaos, aquí entra mucho volumen para subir el precio arriba y luego hay decrecimiento de volumen. Por eso aquí vuelvo a entrar pensando que puede volver a hacer nuevos máximos. Cuando no lo consigue, vuelvo a entrar aquí, me estopeo medio rápido, bueno, ligeramente en positivo, y luego aparece una vela con un volumen bastante significativo que es esta de aquí. ¿Qué pasa? Que no supera el nivel de volumen de estas velas de ruptura. Entonces, como no supera estas velas de ruptura, considero que la acción aún puede seguir subiendo y que por lo tanto esto no es un fail breakout. ¿Vale? Aparte, tenía bastantes dudas porque yo me marco estos dos niveles para poder operar. Es decir, me marco los niveles de soporte-resistencia y nodos de bajo volumen, que serían estos niveles aquí. Si os fijáis, anterior triple techo, ahora suelos, por eso compro aquí y me salgo aquí. ¿Vale? Vuelvo a intentar comprar aquí y luego ya me compro en el siguiente nodo de bajo volumen de anteriores techos, suelos, pero veo que empieza a pasar algo. Es que aparece este volumen y el precio se empieza a girar rápidamente en V, cerrando ya por debajo. Y no significa que esto no pueda volver a hacer máximos, pero aquí tenía sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque esta es la zona, si os fijáis,
donde saldría el POC anteriormente, ahora sale aquí porque obviamente se ve reflejado esta parte de aquí del gráfico, pero claro, el precio seguía cotizando por la parte superior que la anterior área de volumen, o sea, la anterior value area, que sería esta zonita marcada de aquí de volumen. Entonces, claro, el precio sigue negociando por encima del 50% del impulso alcista, pero es que el precio también está cotizando por debajo del 50% del impulso bajista. Entonces, ahí no sé muy bien qué hacer, porque no tengo algo claro, no tengo un momentum claro, no tengo un volumen relevante, es decir, ayer, bueno, antes de ayer, sí que el máximo del día, que es cuando giró el precio y empezó a girar, fue un volumen muy marcado y fue un volumen muy relevante. Es decir, entró el mayor volumen del día prácticamente a partir de las 7 8 de la tarde, bueno, no, 7 de la tarde para girar el precio. Y fue un volumen prácticamente igual de alto o más alto que los de Open, ¿vale? Que eso es rarísimo. Entonces, eh, si yo aquí hubiese tenido justamente en estos niveles de precio máximo más alto y este volumen fuera más alto y el precio se girara en V, aunque el precio siguiera cotizando por encima, lo vería más claro, ¿vale? Pero en este caso no lo veía tan claro. ¿Qué pasa? Que cuando he empezado a ver, incluso he comprado por aquí y no me ha cogido una acción, porque si no hubiese hecho long hasta esta parte y short hasta esta parte, es como lo hubiese trabajado, básicamente. Pero cuando el precio ya cotiza muchísimo tiempo por debajo del impulso bajista y con un decrecimiento de volumen brutal, pienso, vale, esto empieza a tener tal vez mayor probabilidades de que sea ya el backside, aunque a lo mejor me estoy anticipando un poco, porque ahora os voy a enseñar qué es ya realmente el backside de esta acción. Entonces, la idea era comprar por estos niveles. Aquí lo he puesto por debajo al PIB de estos mínimos y no me ha cogido la acción. Entonces, como tenía un precio promedio por aquí, pues si os fijáis, ya me he salido por estos niveles de precio y cuando me he salido en el anterior nivel de nodo de bajo volumen, anterior triple techos, suelos y ahora techos otra vez, digo, vale, pues mira, en este FVG de aquí, en esta zona, de soporte-resistencia, lo que voy a hacer es probar el short, porque esto es un rango, entonces si vendo aquí y me salgo en la parte central o ligeramente a baja, me puede funcionar, al igual que si compro abajo, puedo salirme en la parte central, ¿vale? Esto lo trabajo como un rango, básicamente. Se vende en la parte alta, se compra en la parte baja. Parece algo sencillo, pero no lo es tanto, ¿vale? Entonces, sobre todo en M1. Entonces, ¿qué pasa? Em, Como vemos por aquí, ha entrado muchísimo volumen y yo aquí aún iba long, con algunas posiciones long, aunque pasa que esta no me entró. Y digo, cállate que esto, ¿vale? Es probable que pueda romper arriba. ¿Qué pasa? Que justamente cierre la vela, se devuelve y luego el precio cotiza por debajo. Cuando veo esto, digo, vale, me meto short, bastante mal el short, stop ligeramente por aquí, con poquísimo size porque no lo tenía tan claro. Y pues bueno, vendo en la parte baja, aquí me descargo el 25% y fijaos, otra vez muchísimo volumen y cierre arriba. Aquí lo que decido hacer es, pues bueno, aquí me había descargado un 25%, aquí un 10 y un 10 y un 10 y aquí me cierro el total, no ser que se me vaya arriba otra vez. ¿Qué digo? Bueno, si vuelve otra vez a este nivel de precios, voy a intentar vender con un size muy reducido.
Otra vez entra muchísimo volumen, pero no cierra por encima y consolida por arriba, sino que entra muchísimo volumen y luego la vela siguiente cierra abajo. ¿Qué hago? Me meto short, me voy saliendo. Pensaba que aquí el precio podía seguir subiendo, así que me descargo un poquito más. Veo que se queda sin volumen, la acción empieza a perder interés y decido, bueno, voy muy poco cargado, no pasa nada, voy a intentar aguantar a ver si ya estamos en el backside. Entonces me voy saliendo a medida que la acción va bajando. ¿Hasta qué nivel? Pues hasta este nivel de aquí, ¿vale? Que es anterior nivel de techos, suelos, y justamente aquí me descargo la posición más fuerte de esta venta. ¿Dónde hubiese estado bien vender? Perfectamente aquí, ¿vale? Pero subía muy vertical, con mucho volumen y no lo veía tan claro. A partir de aquí, ya considero que sí estamos en el backside, en este caso, porque ya es muy tarde, la acción ha perdido mucho interés y mucho volumen y ha llegado otra vez a este nivel. Recordar que cuantas más veces llega a un nivel de precios, más se debilita este nivel de anterior soporte, más se va a debilitar. Entonces, cuando ya he considerado que estamos en backside, seguía pensando que ahora, y esto no se puede ver bien aquí, pero vamos a meterlo en M5 porque esto es mucho más visible y mucho más sencillo. Fijaos cómo aquí tiene un impulso muy fuerte. Vamos a meterlo incluso en M15. Fijaos cómo tiene un impulso muy fuerte, luego el precio cotiza por encima, retroceso, impulso. Fijaos que aquí esta vela roja ya envuelve prácticamente toda la vela o toda la ineficiencia de M15 y aquí sí que se ve más claro cómo el precio ahora está cotizando por debajo del 50% de este impulso y lo que anteriormente era un suelo y anteriores techos ahora podría servir para ejecutar estas ventas que, como veis, pues son venta aquí, me salgo, venta aquí y me salgo o me descargo toda esta parte, ¿vale? Esto básicamente se vería así. ¿Qué pasa? Que cuando ya luego ha habido muchísimo decrecimiento de volumen, cuando el precio vuelve a subir, a medida que va subiendo, mi primer nivel de ventas era este nivel de aquí, que como veis es el primer corto, que si fijáis es anterior zona de suelos y de techos. El stop estaba ligeramente por aquí, ¿vale? En un stop algo amplio, porque me daba miedo que en esta zona de rechazo tuviera como un squeeze rápido y luego pudiera caer, incluso limpiando este máximo de aquí. ¿Qué es lo que sí que me ha gustado? Pues como vemos la caída tiene bastante momentum y luego el precio, aunque sube prácticamente en el mismo tiempo, tiene algo más de desaceleración, ¿vale? Entonces, primer zona de venta, segunda zona de venta, tercera, aquí cargo más size que aquí y luego tenía este nivel de aquí y este nivel de aquí que ya era un nivel muy extremo que pensaba que el precio ahí no me estaba dando la razón, pero tenía una última carga ahí para meterlo e incluso ya no es para ganarle dinero, sino es para reciclarme. Ya a la mínima que el precio tenga un retroceso, descargarme teniendo el precio promedio aquí el 50% prácticamente sin perderle nada. ¿Que se va directamente a stop? Bueno, pues a lo mejor en vez de perderle 5 o 8 dólares, pues le pierdo 10. Pero como os fijáis aquí, cuando se queda sin volumen, el precio tiene impulsos y retrocesos y podía darme la posibilidad de un retroceso para salirme. Vale, a partir de aquí ya, pues, si os fijáis, voy vendiendo. Tenía una entrada, ya os digo, tenía otras entradas programadas, he ido con pocos size,
Por lo tanto, como iba con muy poco size, ya lo que he hecho es descargarme un poquito aquí y aguantar prácticamente el 80% de estas posiciones con un precio promedio por estos niveles hasta VWAP, que era anterior nivel de techo, suelos, suelos. ¿Qué hubiese sido mucho más fácil de operar? Pues ya prácticamente el close, ¿vale? Porque aquí ya sí que se ve muchísimo más claro cómo el precio cae acompañado de volumen y luego el precio sube con impulsos y retrocesos con desaceleración, la típica escalerita de liquidez que operáis. Básicamente es eso. Traducido en price action es impulso fuerte, en este caso mucho esfuerzo con resultado y luego el precio sube pero con desaceleración. Fijaos cómo es la caída, que tardará 10 velas como mucho y que recuperar el 50% o el 60% de esta caída lo hace en 3 veces más tiempo y sin volumen, que esto es importante. Mucho esfuerzo para tener resultado y luego decrecimiento de volumen. ¿Dónde vuelve a aparecer volumen? Justamente la vela que sube y luego frena. Otra vez, cierre de mercado, entra mucho volumen para volver a romper y llevarse el precio abajo. Entonces, bueno, espero que os haya gustado. Ya os digo, cosas que he estado explicando de Price Action, VSA, Volume Profile Analysis, TPO, etcétera, etcétera, etcétera. Sí que son cosas que se pueden aplicar a todos los mercados, pero muchas cosas que he estado explicando al principio de la clase, sobre todo, y luego pueden tener sentido o pueden no tenerlo. Entonces, quedaros con eso. Ya os digo, no soy ningún experto en small caps, simplemente es un vídeo para que me acompañes en este proceso y que veas qué es lo que estoy viendo en el mercado de small caps, cómo analizo el mercado de small caps y de momento os dejo el journal por aquí. En este caso, pues en lo que llevo de mes, llevo hechos $592, que aquí está traducido en Rs. Ya aquí está el calendario. Por cierto, Trader está bastante bien. Me gusta bastante, aunque me voy a pasar a TraderView, que es más profesional para poder sacar más data y estadística y clasificar todos los plays de las estrategias que hago para ver cuáles tienen más edge, cuáles tienen menos edge, incluso poderlos clasificar en horarios de tiempo para ver en qué momentos del día y demás se dan mejor. Ahora haría falta actualizar el día de hoy, que serían 40 Rs, que sería un total pues, de 630 Rs. Y la verdad que bueno, no sé si, obviamente, seguro que hay un factor suerte importante, pero considero que en los 8 años prácticamente que llevo haciendo trading, pero realmente de forma un poquito más profesional, 5, es la primera vez en la vida que acabo así de positivo un mes. Es más, si mañana jueves acabo verde también, como el viernes no puedo operar, voy a acabar todo el mes en verde. La verdad, es mi primera vez haciendo small caps. No creo que esto sea replicable, ni muchísimo menos. Aparte, las estrategias pues tienen un win rate muy alto, pero obviamente el profit factor es muchísimo más bajo. Entonces ves mucho verde, pero el día que te estopeas, pues a lo mejor aquí podéis ver 50 o 100, ¿vale? Yo de momento estoy usando un stop diario de $100, es decir, que mi máximo stop permitido que me estoy permitiendo son $100 de momento para no quemar la cuenta, porque es una cuenta en este caso de $2.000 depositados en el broker de Cimtra, que ya le he hecho 600, ¿vale? Arriesgando un stop diario de $100, que es un 5% de la cuenta. Pero obviamente, si ese 5% de la cuenta que me distribuyo de máximo stop al día, lo distribuyo en 5 trades, esto significa que tengo que fallar 5 trades completos que se me vayan a stop completamente ese día y es bastante poco probable. ¿Por qué? Porque así, ¿por qué es esto? Porque básicamente si tú entras en niveles de reacción y te sales rápidamente sin dejar correr el trade hasta la zona que tú crees que va a llegar, es poco probable que te estopees completamente. ¿Qué significa esto?
que si tú, por ejemplo, en un nivel óptimo metes venta, es poco probable que esta venta te haga así directamente. Es decir, que si entras aquí, aquí y aquí, a la que está aquí el precio, tú ya te descargas posición. Obviamente vas a ganar muchísimo menos que si dejas correr el trade como haríamos en otros mercados, con un limit, con su nivel de stop y dejando un take profit fijo. Pero ¿qué pasa? Que si yo arriesgo $25 por cada operación de estas en un total de 4 o 5 plays diarios, para empezar que fallen 4 o 5 plays enteros es muy complicado, pero si le sumas la varianza de que si tú entras aquí, aquí, aquí y te promedias aquí y a la mínima que el precio tiene un retroceso, ya te has sacado, por ejemplo, el 50% de la posición o no tanto, el 25%, y luego se te va stop, ya ni siquiera son los $20 que puedes perder, a lo mejor son solo 15, más el profit que has sacado, que a lo mejor serán $2, pues ya solo son 13. Entonces, sumándole todas estas cosas, estoy viendo por qué realmente, aun con un profit factor muchísimo más bajo, aunque el que tengo yo es muy alto para el tipo de estrategias que se usan en el small cap, porque soy una persona que le gusta dejar correr el precio. Y mira que en Forex soy completamente distinto, pero a diferencia de lo que hacen aquí en Small Cap, yo siempre me dejo un 20, un 30% de la posición para dejar correr, a ver si hace la locura o llega hasta ciertos niveles que tengo analizados, que no, aquí no se hace tanto. Pero bueno, de momento es lo que digo. La verdad que es una locura de mes. También todo gracias a la chavineta y demás. Sí que es verdad que muy distante lo que yo hago, lo que yo veo en el gráfico con lo que se hace en la chavineta. De hecho, todavía hay muchos plays que para mí son complicados porque son muy contraintuitivos, pero viendo los números que hacen y viendo que literalmente toda la gente que hay profesional en la chavineta son rentables todos los meses de forma consistente durante todo el año. Si vierais los números que mueven y los números que ganan, es una puta locura. O sea, yo nunca había estado en una comunidad de traders que hubiese traders que ganan tanto dinero o que alguien que opera en directo como Xavi gane delante de más de 100 personas muchísimos días y cantidades muy abultadas de dinero en directo todos los días, 6 7 8 horas de operativa en directo y creo que se han quedado hasta las 10 de la no sé. Yo me he tenido que ir porque tenía que hacer clase con mis alumnos, pero la verdad que es una maldita locura. Entonces tengo que aún aprenderme ciertas cosas que ellos hacen o acostumbrarme a reciclarme mejor y adaptarme un poquito más a según qué estrategias, pero veo que funcionan y tienen muchísimo sentido. Esto no significa que para mí mi forma de ver el mercado es muy complicado que vaya a cambiar, ¿vale? Porque veo el gráfico de una forma y cambiar esa forma o esa manera de concebir el gráfico para mí va a ser muy complicada. Es muy complicado que yo pueda completamente hacer las cosas como un robot sin tener en cuenta mi análisis previo o otras cosas que yo vea, pero bueno, cogiendo lo mejor tanto de Xavi como de la chavineta y viendo con el tiempo, sacando data, estadística de todos los plays, de los horarios, de según qué activos, analizando según qué empresas, qué ha pasado, qué es lo que hizo y demás, espero poco a poco seguir este proceso. Pienso que está siendo una locura y de momento estoy teniendo muy buenas sensaciones. Así que si todavía hay gente que lleva muchísimo tiempo pensándose si empezar en small caps y tenéis la liquidez y el dinero suficiente, yo os lo recomendaría muchísimo. Una persona que lleva muchísimos años operando, sobre todo cuentas de fondeos, tanto de futuros como de CCDs, y jamás en mi vida había encontrado un mercado tan divertido que aparte se aprenda tan rápido, porque fijaos, 31 trades, 59 trades, 20 trades, 24, 84. Y esto no son trades. A lo mejor trades hay 500 trades el mismo día, pero esto no te contabiliza el trade hasta que se cierra la última posición
y se abre otra completamente nueva. Es decir, que si no cierro toda la posición y sigo comprando y sigo vendiendo hasta que no se cierra del todo y se vuelve a abrir del todo, no cuenta como otro trade. ¿Vale? A lo mejor aquí hay 500 trades o más. Esto acelera la curva de aprendizaje de una forma brutal. O sea, nunca, o sea, es como si pudierais coger un reproductor a cámara rápida y backtestear el euro dólar durante 50 años en M15 en 5 minutos, todo a cámara rápida los últimos 5 años. Y aquí tenéis 5, 8, 10 acciones que se están moviendo una barbaridad todos los días y que podéis sacar data y estadística de un montón de plays, de un montón de jugadas todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Que esto acelera la curva de aprendizaje de forma brutal. Merece mucho la pena, al menos que lo probéis una vez en vuestra vida. Y si os gusta este vídeo súper largo, suscribiros al canal y dejar un buen like, que de vez en cuando subiré algún análisis o algún recap de qué es lo que se ha hecho en el día. No van a ser de esta forma, no van a ser de esta forma tan extendida y tan larga, pero el primer vídeo quería que fuera un poquito más introductorio, explicando algunas cosas. Tal vez haga algunos tutoriales cortos y de vez en cuando subiré algún recap explicando de forma muy rápida y concisa qué es lo que se ha hecho en el día para los que estéis interesados en este mercado, sobre todo para ir viendo, en este caso, mi proceso. Como ya os digo, puede ser un periodo de varianza positiva, pero de momento estoy teniendo muy buenas sensaciones y os recomiendo a todos que sigáis este proceso.